Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder estar con ustedes una vez más por medio de este audio. Me presento, mi nombre es Elí Cázares y soy uno de los pastores de la iglesia Doxa en Ciudad de México. Y gracias a Dios porque Él nos permite poder compartir su palabra por medio de este audio. Quisiera comenzar este sermón haciéndote una pregunta. ¿Quién ha sido la última persona a la que has admirado? Casi todos, en algún punto de nuestra vida, hemos posiblemente tenido a alguien a quien hemos admirado, a quien hemos querido imitar. Tal vez puede ser un familiar, un hermano, un amigo, alguna persona de la televisión, una persona que es de mucha influencia para ti y de quien hemos aprendido mucho. Posiblemente en este momento estés admirando a alguien y eso en sí no es algo malo. Al contrario, podemos aprender mucho de las personas que nos rodean. Específicamente para los adolescentes, por ejemplo, y que tal vez muchos de los que estamos escuchando este audio hemos pasado por esa etapa, en donde queremos imitar a alguien de influencia para nosotros, a un artista, a una banda, a alguien. Llama la atención que el apóstol Pablo, en este pasaje que vamos a estar meditando, hace un llamado a los creyentes a precisamente eso, a imitar. Pero no imitar a alguien famoso. Incluso, a diferencia de otros pasajes que encontramos en la Escritura del mismo apóstol Pablo, él no está haciendo en este pasaje un llamado a imitarlo a él, sino a Dios mismo. El llamado para el creyente en el texto que vamos a meditar en el día de hoy es a imitar a Dios. Hace 8 días, Diego nos compartía Efesios 4, versículos del 17 al 32, un pasaje que nos muestra cómo debería ser nuestra nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo comienza diciendo en este pasaje: ustedes, hermanos, ya no deben andar como andan los gentiles, perdidos en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido y están excluidos de la vida de Dios y hay ignorancia en ellos. El apóstol continúa diciendo: ellos son insensibles, se entregaron por completo al pecado, pero ustedes no deben vivir como ellos. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad oyeron el Evangelio, ustedes deberían estar viviendo de una manera distinta a ellos. Ustedes deberían despojarse del viejo hombre, es decir, quitarse el ropaje de la vieja naturaleza y vestirse con el nuevo hombre y la nueva naturaleza que se les ha dado a través de Cristo. Ustedes deberían vivir sus vidas renovándose en su mente todo el tiempo. Y después de eso, el apóstol Pablo comienza a dar algunas características de cómo es que los creyentes deberían estar viviendo, ellos y nosotros, de acuerdo a Efesios capítulo 4 y capítulo 5, y específicamente el capítulo 4 que vimos hace 8 días, ellos deberían estar hablando la verdad entre los hermanos. No pecar a la hora de tener un malentendido con alguien. El apóstol Pablo dice: no roben, sino trabajen. Trabaja honradamente, no solamente para acumular tesoros en la tierra, sino para ser de bendición a otros. Ten cuidado de que tu boca no sea para maldecir a las personas, o lo que salga de tu boca no sea para maldecir a las personas, sino todo lo contrario, dice Pablo, que las palabras que salgan de tu boca sean para edificación y bendición para tu prójimo. Sea amable con tu prójimo y no entristezcas al Espíritu Santo con tus acciones y pensamientos. Y ahora, mis hermanos, en el capítulo 5, Pablo continúa dando varias indicaciones de cómo es que un verdadero creyente debería actuar, cómo alguien que ha entendido el Evangelio y que sigue comprendiéndolo debería estar viviendo. Y no porque eso le genere una salvación en sí, sino como un resultado y una confirmación de su cristianismo. Así que, hermanos y amigos que están escuchando este audio durante este tiempo, tú y yo podremos ver por medio de este texto cómo es que Dios quiere
que tú y yo vivamos para su gloria. Así que déjame orar antes de comenzar con el sermón. Padre, gracias porque tú pones los medios necesarios, Señor, para que tu evangelio siga propagándose a más personas. Gracias porque tu Espíritu Santo es el que nos anima y es el que nos da el entendimiento para poder comprender tus palabras. Yo te ruego por esto, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos haga comprender tu bendita palabra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Efesios capítulo 5, versículo del 1 al 20 es el pasaje en el que vamos a estar meditando durante estos minutos. Y dice la palabra de Dios: sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Versículo 7. Por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Versículo 15. Por tanto, tengan cuidado, no anden como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Último versículo: den siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Estos serán los versículos en los que estaremos meditando en estos minutos. Y el título del sermón que quiero compartir contigo el día de hoy es el siguiente: un pueblo que imita a Dios. El título de mi sermón es Un pueblo que imita a Dios. Y el argumento o la idea principal que voy a tratar de estar repitiendo durante el sermón es la siguiente: porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros, tú y yo debemos imitar a Dios y buscar ser llenos de su Espíritu. Porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros, tú y yo debemos imitar a Dios y buscar ser llenos de su Espíritu. Esa será la idea principal que estaremos viendo en esta mañana. Y quiero hablarte de 3 puntos principales que creo que el pasaje podría mostrarnos, o que tú y yo podríamos dividir el texto para un mejor entendimiento. Y estos 3 puntos o 3 ideas principales son las siguientes. Número 1, imitando como hijos amados. Versículo del 1 al 6. Imitando como hijos amados. Número 2, imitando como hijos de luz. Versículo del 7 al 14. Imitando como hijos de luz. Versículo del 7 al 14. Y número 3, imitando como hijos sabios. Versículo del 15 hasta el final. Imitando
como hijos sabios, versículo del 15 al 20. Estas serán las 3 ideas principales que quiero compartir contigo en esta mañana. Y me gustaría que podamos de una vez hablar del primer punto, la primera idea, la cual, te vuelvo a repetir, la titulé Imitando como hijos amados, versículo del 1 al 6. Si tú has estado con nosotros durante estos domingos, desde que iniciamos la serie, seguramente recordarás que el apóstol Pablo no ha perdido la idea principal que viene manejando desde el capítulo 1. Y esta idea es que debido a que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, debido a que Dios nos ha predestinado, llamado, salvado, redimido a través de su Hijo, ahora nosotros como creyentes, de acuerdo al versículo 4, deberíamos vivir santos y sin mancha delante de Él. Es más, en el capítulo 4, en el versículo 1, él vuelve a recordar esta idea y le dice a la iglesia: hermanos, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Vivan de la manera que Dios quiere que vivan. En otras palabras, vivan como santos y apartados del pecado. Y en este texto, esta idea no se ha alejado de la mente del apóstol Pablo y sobre todo de la mente de Dios. Porque ahora el apóstol Pablo, y lo veremos durante este desarrollo del sermón, comenzará a dar ciertas indicaciones y mandamientos para que el creyente pueda recordar esta verdad, que como hijos de Dios, tú y yo estamos llamados a vivir en santidad. Mira cómo el primer versículo de nuestro pasaje comienza con un imperativo, con un mandamiento para la iglesia, y que de hecho lleva el título de la predicación. El apóstol Pablo comienza diciéndole a la iglesia: hermanos, sean pues imitadores de Dios. Busqué una definición sobre esta palabra para tener una claridad a lo que el apóstol Pablo se está refiriendo, y encontré 2 definiciones. Número 1, imitar significa actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de alguien más. Actuar, comportarse o hacer algo a semejanza de alguien más. Y la otra definición que encontré dice lo siguiente: reproducir de forma exacta o semejante determinada cosa o característica. Y en este inicio del capítulo 5, el apóstol Pablo precisamente está haciendo un llamado a la iglesia a imitar, a comportarse, a reproducir de manera semejante el carácter de Dios. Ahora, antes de continuar con lo que el apóstol Pablo dice en los siguientes versículos, quiero decir lo siguiente, y creo que todos vamos a poder estar de acuerdo en esto. Lo que el apóstol Pablo está pidiendo en este pasaje, mis hermanos, no es cualquier cosa. No es algo que sea fácil de hacer o que cualquiera pueda hacerlo. Porque si somos honestos, no estamos hablando de una persona imperfecta como nosotros a la que tenemos que imitar o copiar. No estamos hablando de un artista, de un grupo musical al que deberíamos imitar, como en la pregunta que hice al principio. De acuerdo a la Escritura, el apóstol Pablo está hablando de que tú y yo como creyentes deberíamos estar imitando al Dios eterno, perfecto, que no comete errores, que es 3 veces santo, al único Dios verdadero, creador de todas las cosas. Así que yo creo que tú y yo podemos estar de acuerdo en que lo que el apóstol Pablo le está pidiendo a la iglesia es algo que humanamente es imposible. ¿Estarías de acuerdo conmigo en eso? Es importante que tú y yo reconozcamos esto. Es imposible que por nuestro esfuerzo, dedicación o esmero tú y yo podamos ser imitadores, o al menos buenos imitadores de Dios. Y creo que eso será muy relevante para nuestro tercer y último punto del sermón, pero quiero dejar en claro desde un principio que esto que el apóstol Pablo está pidiéndole a la iglesia no es cualquier cosa. Sin embargo, de acuerdo a la Escritura, esto es algo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Es más, esta no es la primera vez que en la Escritura se nos hace un llamado a imitar a Dios o imitar algún atributo de Él. Solo por mencionar 2 ejemplos, tú y yo encontramos en los evangelios palabras del mismo Jesús en donde Él nos ordena a imitar atributos de Dios. Por ejemplo, Mateo 5:48, en donde Jesús nos dice: por tanto sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. ¿Te das cuenta? Imitemos a Dios en su perfección. Lucas capítulo 6, versículo 36. Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Imitemos a Dios
en misericordia. Seamos misericordiosos porque Dios es misericordioso. En las cartas de Corintios y Filipenses tenemos las mismas palabras de Pablo en donde él le dice a la iglesia: imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Y lo que básicamente estos pasajes y este en particular de Efesios 5 nos quieren mostrar es que un verdadero creyente, familia, escucha esto por favor, un verdadero creyente es alguien que se comporta o vive imitando a su Padre. Un verdadero creyente, lo vuelvo a repetir, es alguien que se comporta o vive imitando a su Padre. Por esa razón el versículo 1 dice: sean imitadores de Dios, ¿como qué? ¿Como bastardos? No, como hijos amados. Para los que somos padres y sobre todo si estamos en el Señor, creo que estarás de acuerdo que uno de nuestros deseos como cristianos debería ser que nuestros hijos intenten imitar ciertas actitudes buenas que tú y yo tenemos. El orar, el leer la palabra, el mostrar gracia y amor a los demás, el tratar bien a su prójimo cuando vamos en la calle, en el carro, estamos en la casa. Definitivamente no queremos que ellos imiten las cosas malas que hemos hecho o que estamos haciendo, las cosas imperfectas con las que estamos luchando, ¿verdad que no? Pero sí quisiéramos que ellos, al igual que lo estamos haciendo nosotros, busquen y amen al Señor. Y este texto nos está mostrando que Dios quiere lo mismo para nosotros que somos sus hijos. Un hijo amado, que es el título del primer punto, es aquel que está buscando parecerse a su padre. Y parte de ese imitar, tal y como hemos estado viendo en la carta, tiene que ver en la forma en cómo amamos. Hace 8 días en la clase de los niños veíamos 1 de Juan capítulo 4, un texto que habla mucho sobre el amor de Dios y que dice muchas cosas sobre Dios. Pero una de las cosas más importantes que el pasaje dice es que Dios es amor y el amor es de Dios. Y si Dios nos ha amado, la respuesta natural de alguien que ha sido amado por Dios es amar no solo a Dios, sino a su prójimo. 1 de Juan 4:11, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Así que el apóstol Pablo, familia, en estos primeros versículos nos muestra cómo es que un hijo de Dios debería estar buscando parecerse a su Padre. Y una de las primeras cosas en cómo un hijo de Dios debería estarse pareciendo a su Padre es en la forma en cómo ama. Y también el mismo pasaje, versículo 2, nos dice por qué. Aunque este segundo versículo en realidad lo vamos a pasar de largo porque lo veremos hasta el final del sermón, porque yo creo que es el corazón de nuestro texto, pero es importante que tú y yo podamos ver que desde el versículo 2 el Señor nos dice la razón por la que deberíamos imitar al Padre. Y quiero que veas conmigo cómo después de estos versículos, versículo 3 en adelante, Pablo hace una lista de cosas prácticas que la Escritura nos manda a hacer, o bien a no hacer como creyentes. Y lo primero que vemos es que el apóstol Pablo nos dice que un hijo amado no debería, presta atención, ni siquiera mencionar la inmoralidad, la impureza o la avaricia. No sé si a ti te llama la atención, pero a mí sí, el hecho de que Pablo no dice no deberían de practicar estos pecados, sino incluso dice ni siquiera mencionarlos. En otras palabras, un hijo amado es aquel que imita a Dios. Y si Dios aborrece el pecado, si Dios aborrece la inmoralidad, si Dios aborrece la impureza, porque Él es un Dios puro, y si Él aborrece la avaricia, porque Él es un Dios dadivoso, generoso, un hijo amado debería estar consciente que no solo no debería estar practicando estos pecados, sino que ni siquiera debería ser mencionado entre los cristianos. ¿Por qué? De acuerdo al mismo texto, porque esto no es algo que corresponda a los santos. Esto no es algo que corresponda a los hijos de Dios. Y esto eran los efesios. Pablo lo dice desde el versículo 1 del capítulo 1. A los santos que están en Éfeso, les dice al inicio de su carta. Y estos santos
Deberían de cuidar la forma en cómo ellos actuaban. Debían buscar imitar a Dios y no imitar el pecado del mundo, porque eso no corresponde a los santos. Ahora, mis hermanos, si tú y yo hemos leído un poco sobre el contexto cultural de los efesios, seguramente sabremos que esta cultura era pagana. Tenía muchos dioses que representaban ciertas cosas para los efesios, y algunos incluso eran los dioses del sexo, de la fertilidad y también del vino, como lo veremos más adelante. Algunas culturas paganas adoraban incluso a sus dioses, por ejemplo, teniendo orgías en sus templos. Algunas culturas de aquel entonces, y la de Éfeso no era la excepción, rendían adoración a su Dios por medio de actos pecaminosos porque querían imitarlos y honrarlos. Y Pablo le está escribiendo a aquellos que precisamente habían salido de ese contexto y les dice: mis hermanos, ustedes ya no deberían imitar a su cultura, ustedes ya no deberían amoldarse a este mundo, ustedes ahora deben ser imitadores de Dios como hijos amados. Y no solo no practicar estos pecados, sino que ahora como santos ni siquiera deberían ser parte de su vocabulario. Pero además de eso, y como una segunda lista que interesantemente el apóstol Pablo muestra en grupos de 3, él menciona que tampoco debería haber obscenidades, necedades ni groserías. ¿Por qué? El mismo texto nos lo dice, porque no corresponde a un hijo amado de Dios. Presta atención conmigo cómo la primera lista que mencioné tiene mucho que ver con las cosas que podríamos hacer, con las cosas que la gente hace, mientras que la segunda lista tiene que ver con lo que la gente dice, mientras que una lista tiene que ver con las cosas que las personas hacen, la otra tiene que ver con cosas que las personas dicen. Así que Pablo quiere que los creyentes no solo se comporten de cierta manera, sino que también sepan hablar de cierta manera. Y esta forma debería ser la forma en cómo Dios nos pide, como imitadores de Él. No como inmorales, no como impuros, no como avaros, no hablando obscenidades, ni como necios, ni groseros. Y mi hermano, déjame preguntarte algo antes de continuar con el sermón. ¿Estos pecados te caracterizan? ¿Estás familiarizado con alguno de estos pecados? Si tú has vivido toda tu vida con alguno o algunos de estos pecados, de verdad, de corazón, mi deseo para ti y para mí, claro está, es que el Señor hable a nuestra vida, porque Él no se anda con juegos y Él nos manda a comportarnos realmente como hijos amados y no como hijos del diablo. Y si en verdad tú y yo le hemos conocido, nuestra vida debería ser un reflejo de eso. Y en el mismo texto, el apóstol Pablo dice que nuestras vidas deberían estar reflejando acciones de gracias, palabras de ánimo, de bendición, de amor hacia Dios y hacia los demás. Jóvenes, mujeres, hombres, si tú y yo lo pensamos un poco, nuestro contexto no es muy diferente al contexto de los Efesios. La realidad es que tú y yo estamos plagados de sexualidad por todas partes. Estamos plagados de impurezas o de avaricias. En cualquier lugar en donde tú y yo miremos, hay obscenidades, necedades y groserías. En la calle, en la escuela, en casa, en las redes sociales, ninguno de nosotros, ni aún nuestros pequeños, se libran de ver o de escuchar todo esto. Porque vivimos en un mundo que idolatra todas estas cosas. Vivimos en un mundo que ve como algo bueno lo que Dios detesta. La pregunta para nosotros podría ser: ¿cómo es que actuamos nosotros como hijos amados? ¿Aborrecemos lo que nuestro Dios aborrece? ¿O tristemente vivimos imitando al mundo y lo que Él hace? Este pasaje, que es bastante práctico, debería llevarnos a ti y a mí a meditar en la forma en cómo estamos viviendo, en lo que tú y yo estamos oyendo y en lo que tú y yo estamos diciendo. ¿Por qué? El mismo texto nos dice que porque con certeza nosotros sabemos esto, que nadie que practique tales cosas
tendrá herencia con Cristo. Mis hermanos, lo vuelvo a repetir, esto no es un juego. Recordemos eso. Esta es una advertencia severa para todos nosotros. Tú y yo podemos creer tal vez que somos cristianos porque tenemos muchos años en la iglesia. Podemos creer que hemos nacido de nuevo porque hace años hicimos una oración de fe o porque nuestros padres nos inculcaron una religión. Pero si tú y yo no estamos imitando a Dios y estamos imitando al mundo, nuestra recompensa, tal como lo dice Mateo capítulo 7, será recibir las peores palabras que podrían venir de Cristo. Jamás te conocí. Apártate de mí. ¿Realmente vale la pena imitar al mundo y su pecado? ¿En verdad vale la pena seguir viviendo de la forma en cómo Dios detesta que vivas? No lo vale, porque esto, de acuerdo a su palabra, traerá un castigo eterno. Y un hijo de Dios, un hijo amado, debe buscar vivir imitando a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los creyentes que nadie los engañe. Que nadie los engañe con mentiras que van en contra de la voluntad de Dios, porque por esta razón viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Esta ira que, de acuerdo a la Escritura, permanece sobre los hijos de Dios. Porque Dios se indigna cada día contra el impío. Iglesia, esto no es un juego. Esto no es un juego. Tú y yo deberíamos recordar esto, deberíamos saber que el mundo tratará de engañarnos con su pecado, pero nosotros como hijos amados no deberíamos vivir practicando el pecado, sino imitando a Dios. Pero no solo eso. Pablo no solo hace un llamado a los creyentes a imitar a Dios como hijos amados, él también hace un llamado a imitarlo como hijos de luz. Y este precisamente es el segundo punto o la segunda idea de nuestro texto, imitando como hijos de luz. Versículos 7 al 14. Por tanto, no sean partícipes con ellos. Porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, dice Pablo, por lo que él ya advirtió anteriormente. Mira cómo aquí encontramos otro imperativo inmediatamente. Por tanto, no sean partícipes con ellos. No hagan, no digan, no se comporten como los hijos de desobediencia, no se comporten como ellos se comportan. No vivan como ellos, no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? De acuerdo al mismo texto, porque ustedes ya no son así, dice Pablo. Porque antes eran tinieblas, pero ya no lo son. Ahora son luz en el Señor. Mira cómo Pablo, como ya en muchas ocasiones, hace un contraste entre lo que los creyentes eran y lo que ahora los creyentes son. Pablo dice, por ejemplo, en el capítulo 2, antes estaban muertos, pero ahora están vivos. Antes estaban excluidos, pero ahora son parte del pueblo de Dios. Antes eran extraños, pero ahora son parte de la familia de Dios. Y en este pasaje vemos que el contraste es el siguiente. Ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz. Ustedes vivían en un estado de oscuridad, en donde no podían ver, en donde estaban ciegos, en donde vivían sin poder mirar su pecado y su condición. Pero una vez que Cristo viene e ilumina nuestros ojos, una vez que Cristo viene y nos da luz, porque Él es la luz, ahora nosotros podemos ver. Y no solo eso, ahora nosotros también somos luz. Luz que alumbra en las tinieblas. Esto incluso es lo mismo que Cristo les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 5,
versículos 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo, dice Cristo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se ponen debajo de una vasija, sino sobre el candelero, es decir, se pone arriba para que todos puedan ser alumbrados, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brilla la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Familia, tanto Mateo como Efesios nos muestra que nosotros somos luz y somos hijos de luz. Y uno de nuestros deberes como hijos de luz es precisamente alumbrar por donde nosotros andemos. Una luz o una lámpara, como lo dice el pasaje, no se enciende y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero para alumbrar a los que están en la casa. Un cristiano que es luz no solo está de adorno, familia. Tú, no sé si lo sepas, pero tú y yo como creyentes, en el lugar en donde Dios nos ha puesto, no estamos como adornos. No estamos simplemente para llenar un espacio más. Un cristiano que es una luz está puesto en el lugar en donde Dios lo tiene para alumbrar en tu trabajo, en la escuela, en la oficina, en la calle, en tu negocio, en la empresa, en tu casa, con tus hijos, en donde quiera que estés. El Señor te ha puesto en ese lugar para que tú alumbres con la luz que Cristo te ha dado. Y si lo piensas conmigo, esa es una forma en cómo nosotros estamos imitando también a Dios, porque Dios es la luz. Y Él alumbra el corazón del hombre para traerlo de muerte a vida. Él es quien envió a su Hijo, la luz del mundo, tal como lo dice Juan capítulo 1, la luz verdadera que vino a alumbrar a los hombres. Y nosotros ahora como sus hijos tenemos el mismo trabajo, alumbrar en medio de las tinieblas. Por eso es que Pablo hace el llamado de andar como hijos de luz. ¿Y cómo es que se anda como un hijo de luz? Tal vez te preguntarás. ¿Cómo es que se ve este fruto o esta forma de vivir de un hijo de luz? Gracias a Dios, porque la palabra nos da esa respuesta y nos lo muestra en nuestro pasaje. Un hijo de luz vive en bondad, en justicia y verdad. Esto es lo que la palabra del Señor nos muestra que nosotros deberíamos estar haciendo. Nosotros deberíamos estar viviendo de acuerdo al fruto de la luz, en bondad, en justicia y verdad. Iglesia, ¿cómo sabrá la gente a nuestro alrededor que nosotros somos luz y no tinieblas? De acuerdo al pasaje, porque tú y yo estaremos dando fruto de bondad con los demás. Estaremos siendo justos y estaremos hablando la verdad, tal como Cristo lo hizo. Pero además de eso, y de acuerdo a esta sección, un hijo de luz también se caracteriza porque examina, porque busca qué es lo que agrada al Señor. Y no participa en estas obras estériles, es decir, en obras que no dan fruto y que están muertas. Un creyente se muestra por ser alguien que no participa con el pecado, sino al contrario, dice Pablo, lo desenmascara. Habla, denuncia lo que es pecaminoso. No se queda callado, sino que habla. Familia, todos hemos estado en situaciones en donde alguien al lado de nosotros o a nuestro alrededor está pecando. Está diciendo o haciendo algo que desagrada al Señor. Tal vez sea en tu oficina, cuando alguien esté denigrando a un compañero o contando chistes léperos. Cuando alguien está haciendo comentarios misóginos hacia una mujer, cuando alguien está humillando a otra persona por su apariencia joven. Tal vez te ha pasado en la preparatoria, en la secundaria o en la universidad que has sido testigo de un maltrato, de una ofensa hacia un profesor, hacia un compañero o incluso hacia ti mismo. Ahora, la pregunta que quiero hacerte de acuerdo al texto es ¿cómo es que tu luz alumbra en medio de las tinieblas? ¿De qué manera el Evangelio te llama a confrontar ese pecado, esa injusticia que estás viendo? O tal vez la decisión que tú tomas cuando ves este tipo de acciones es esconder la lámpara
esconder tu luz para que nadie pueda verla. Pero mi llamado para ti y para mí en este pasaje es que tú y yo podamos ver que un hijo de luz, de acuerdo al texto, es alguien que no participa de estos pecados, sino que los exhibe, muestra su inconformidad. Cuando alguien, y sobre todo un creyente, está ofendiendo a otros, está usando groserías en sus conversaciones, tú como su hermano deberías brillar y hacerle ver su pecado en amor y ver que él o ella está imitando más al mundo que a Dios. ¿Cuántos hermanos de aquí mismo no conocemos que viven tranquilamente usando palabras de doble sentido, que lastiman o que buscan denigrar a los demás? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, se han dejado arrastrar por el mundo riéndose con chistes groseros, con comediantes que ofenden a las demás personas, con movimientos que van en contra de Dios? Y en lugar de hacer que su luz brille, nos dejamos abrazar cada vez más por esas tinieblas que opacan la luz de Cristo. Y esto no debería ser así, porque el versículo 12 de nuestro pasaje dice: porque esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso, comportarse como un no creyente, y nuestro trabajo como hijos de luz es hacer visibles estas cosas y exhibirlas. Cristo quiere alumbrar a estas personas, tal como lo hizo con nosotros. Por esa razón, Pablo parece citar un himno o una oración de la iglesia primitiva y dice: despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta misma luz que habló a nuestras vidas en algún punto, que habló a nuestros corazones, ahora quiere alumbrar los corazones de las personas a nuestro alrededor. Así como Cristo lo hizo contigo, así también lo quiere hacer con las personas que te rodean. Así que, mi hermano, no seamos cristianos que viven ocultos del mundo, pero tampoco seamos cristianos que busquen adaptarse al mundo. Recuerda las palabras de Cristo orando al Padre: no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Te recuerdo el argumento con el que comencé al principio: porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros, tú y yo debemos imitar a Dios y buscar ser llenos de su Espíritu. Y ahora, como tercera y última idea, el apóstol también hace un llamado a los creyentes a vivir con sabiduría. Recuerda, número 1, imitando como hijos amados. Número 2, imitando como hijos de luz. Y ahora, número 3, imitando como hijos sabios. Versículo 15, por tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Por tanto, dice el apóstol Pablo, una vez más tenemos esta palabra, en consecuencia de, e inmediatamente encontramos otro imperativo, otro mandamiento: tengan cuidado. Tengan cuidado de cómo andan. Un hijo sabio, de acuerdo a la Escritura, es alguien que busca imitar a Dios. No anda como un insensato, no anda por la vida pensando que nada importa, o que Dios no ve o no sabe, o que no hay diferencia en cómo viva hoy o mañana. No, un hijo sabio es aquel que tiene cuidado en su manera de vivir. No es un insensato. Pero también el apóstol Pablo dice: es alguien que aprovecha el tiempo. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Familia, ¿qué tanto aprovechamos el tiempo que tenemos? ¿Qué tan bien inviertes en las cosas eternas y que valen la pena? ¿Qué tanto desaprovechas tu tiempo en las cosas efímeras y pasajeras de este mundo? Honestamente, yo creo que esto es algo de lo que varios de nosotros padecemos. Muchos de nosotros podemos perder el tiempo en cosas que realmente no son importantes y que no valen la pena. Nos afanamos o nos preocupamos por cosas de este mundo. Nos llenamos de ansiedad, de cosas que realmente no valen la pena y que roban nuestra atención de lo realmente importante. Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos así. Él quiere que tú y yo lo imitemos
también en sabiduría. Y que sepamos en qué realmente vale la pena invertir tiempo. Porque si no lo hacemos así, esto traerá como consecuencia que tú y yo seamos necios y faltos de entendimiento. Pero lo que la palabra del Señor nos llama a hacer no es a ser necios, sino entendidos. Mira, otro contraste que encontramos en la Escritura. Un necio es alguien que no le importa lo que se diga, de todos modos sigue viviendo de la misma forma. Un entendido es alguien que conoce la voluntad del Señor. Es alguien que sabe diferenciar lo que Dios quiere de nosotros como sus hijos. Y Dios quiere que tú y yo sepamos cuál es su voluntad, buena, agradable y perfecta. Y que como sus hijos tú y yo vivamos nuestras vidas imitándolo a Él. Y no sé si recuerdas, pero al inicio del sermón yo te decía que esto es algo que humanamente es imposible hacer. Y Pablo lo sabe. Por eso es que Él no nos manda a que hagamos todo esto en nuestras fuerzas. Por esa razón es que Él en el versículo 18 nos dice que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Por esa razón podemos ver que un hijo sabio es aquel que reconoce su necesidad. Es aquel que reconoce que no puede solo y que el Espíritu Santo es indispensable para su vida. Un hijo sabio es aquel que sabe que no necesita perderse o buscar su deleite o su placer en algo que el mundo pueda ofrecerle, sino en Dios por medio de su Espíritu. Ahora, hay algo importante que creo que tú y yo debemos saber y que nos puede dar luz tal vez para entender por qué Pablo habla específicamente del alcohol o del vino en esta porción. La ciudad de Éfeso, como lo dije hace unos minutos, tenía muchos dioses. Ellos rendían adoración a diferentes dioses que, según ellos, les proporcionaban diferentes cosas para momentos específicos de sus vidas. Y uno de estos dioses que ellos tenían era conocido como Dionisio. El dios Dionisio era el dios del vino. La adoración a este dios se caracterizaba por orgías que involucraban perderse en alcohol, mucho vino, mucha música y mucha danza. Ahora, lo relevante de la adoración a este dios es que para los efesios la embriaguez era parte de la supuesta adoración a este dios. La intoxicación con vino, de acuerdo a los historiadores, era considerada o era equivalente a estar llenos, presta atención a esto, que el que un efesio se alcoholizara hasta perderse era considerado a estar lleno del espíritu de Dionisio. Y tal vez, solo tal vez, algunos de los del pueblo de Éfeso querían incluir esta adoración pagana dentro de la iglesia. Es probable que esa sea la razón por la que el apóstol Pablo está exhortando a los creyentes a no embriagarse con vino, lo cual lleva al descontrol, sino que ellos sean llenos, sino que ellos se pierdan, se llenen, pero del Espíritu de Dios, para que así ellos puedan actuar de la forma en cómo se les pide que hagan, siendo imitadores de Dios. Familia, y nosotros como creyentes en este siglo tenemos el mismo llamado de parte de Dios. Y tenemos el mismo recordatorio que sin la ayuda del Espíritu Santo tú y yo no podemos actuar de la manera que Dios nos manda que hagamos. Es más, los siguientes versículos son una respuesta inmediata de aquellos hijos sabios que han sido llenos del Espíritu Santo. Aquellos hijos sabios que han sido llenos del Espíritu Santo son aquellos que hablan con salmos, con himnos y con cantos espirituales. Ya no con majaderías, ya no con vulgaridades, ya no con palabras de doble sentido, ya no con palabras que ofenden a los demás, sino con salmos, con himnos y cantos espirituales. Es decir, con sus bocas adoran al Señor. Cantan y alaban con el corazón al Señor y dan siempre gracias a Dios por todo. Tu vida y mi vida es una vida que agradece al Señor por todo lo que tenemos. Tu vida y mi vida constantemente están adorando a Dios por lo que Él está haciendo en nosotros.
en ese nombre que es sobre todo nombre. Esta es la actitud de un hijo amado. Esta es la actitud de un hijo de luz. Esta es la actitud de un hijo sabio. Una vida de adoración bajo cualquier circunstancia. Te pregunto, mi hermano, ¿tu vida está mostrando esto que Pablo menciona en el texto? Mi vida y tu vida es una vida de adoración y de exaltación a Dios. ¿Tus palabras y acciones glorifican al Señor en todo momento? ¿O lo que sale de tu boca es maldición, chisme, arrogancia, vanidad, necedad? Es bueno que tú y yo meditemos en nuestro cristianismo a la luz de la Escritura, porque Dios quiere que sus hijos lo imiten. Dios no quiere supuestos seguidores que lo busquen solo por sus bendiciones. Ahora, yo sé que no puedo terminar este sermón solo diciendo lo que tienes que hacer, porque la Biblia dice que lo tienes que hacer. Porque esa no es la manera en cómo Pablo comienza el texto. Pablo es claro en dar la razón por la que nosotros deberíamos cada día de nuestras vidas buscar ser como Dios. Y la razón por la que Pablo dice que tú y yo deberíamos vivir agradando a Dios y buscando su voluntad es el Evangelio. Lee conmigo, por favor, una vez más los primeros 2 versículos de nuestro pasaje. Versículo 1. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros. Escucha esto: ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. La razón por la que tú y yo podemos ser hijos amados, hijos de luz e hijos sabios, iglesia, es porque el Hijo unigénito de Dios nos amó antes de que nosotros le amáramos. Y la forma en cómo Él demostró su amor hacia ovejas que andaban perdidas, hacia ovejas que andaban sucias, contaminadas, heridas, es dándose a sí mismo como una ofrenda que debía ser sacrificada. Esta es la razón que Pablo nos da para que tú y yo entendamos por qué deberíamos vivir imitando a Dios. Porque el Hijo de Dios vivió una vida haciendo eso, obedeciendo al Padre. Él no hizo lo que quiso, hizo lo que el Padre le pidió que hiciera. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Él es la fiel imagen de lo que Dios es. Y Él nos mostró cómo ser imitadores de Dios. Al imitarlo a Él, tú y yo estamos imitando al Padre. Familia, si tú y yo entendemos el Evangelio y comprendemos que si Cristo no nos hubiera amado y si Cristo no se hubiera dado a sí mismo como un sacrificio, si nosotros no comprendemos la obra de redención que Cristo realizó en la cruz del Calvario y por medio de su muerte, es muy seguro que nosotros no vamos a encontrar relevancia en buscar vivir como Dios quiere. Si el Evangelio no está penetrando nuestros corazones y no es lo que nos está impulsando y nos hace arder de pasión por Dios, tendrá sentido que nosotros querramos vivir más como hijos de desobediencia que como hijos de Dios. Tendrá sentido que nosotros busquemos imitar al mundo y adaptarnos a Él y no a Dios y a su mandamiento. Por eso es que mi deseo para ti y para mí es que tú y yo podamos entender el Evangelio y podamos comprender lo que significa para nuestras vidas. Que tú y yo podamos recordar que así como Cristo se sacrificó y puso a un lado sus propios deseos, nosotros podemos actuar de la misma manera, poniendo a un lado nuestros deseos y necesidades. Que Cristo y su Evangelio realmente sean el motor que impulsa nuestros corazones para vivir vidas que agraden a Dios. Cristo te amó. ¿Por qué no amarlo tú también? Cristo se dio por ti. ¿Por qué no darte a Él por amor? Él fue un sacrificio para Dios. ¿Por qué no sacrificar nuestras vidas para nuestro Rey?
Mis hermanos, me gustaría terminar este tiempo animándote con algunas cosas prácticas que el mismo texto nos dice. Y como primera aplicación, me gustaría animarte a lo que he estado repitiendo en muchas ocasiones durante el sermón. Como hijo amado que eres, busca imitar a Dios. Busca agradarle y meditar en todos estos mandamientos que el pasaje nos muestra. Piensa con cuál de estos pecados estás luchando en este momento. ¿Con cuál de estos pecados te has dejado incluso vencer? Falta de amor, inmoralidad, impureza sexual, avaricia, obscenidades, necedades, groserías, falta de gratitud. ¿Te has dejado engañar por vanas palabras? Tal vez has participado en el pecado junto a otras personas y eso te ha hecho andar en oscuridad. Tal vez estás haciendo o diciendo cosas que deberían darte vergüenza. Tal vez has dejado de ser agradecido con Dios. Y si eso es lo que a ti te está sucediendo desde hace días, semanas o años, mi invitación para ti es: ven a Cristo y arrepiéntete. Ven a tu Padre que te ama y pide perdón. Porque recuerda que Él te ama y que tú eres un hijo amado, que tú eres un hijo de luz y un hijo que está llamado a ser sabio. No dejes que el pecado te dé otra identidad a la que Dios te ha dado como su hijo. Y si alguien nos acompaña por primera o segunda vez, pero no es creyente, mi querido amigo, si tú estás escuchando este audio, si alguien tuvo el detalle de compartirte esta predicación y tú no eres cristiano, déjame decirte algo que es muy triste para ti, pero que es una realidad de acuerdo a este texto. Tú eres un hijo de desobediencia. Lo sé, suena fuerte y suena feo, pero es una realidad. La palabra muestra que tú estás alejado de Dios y por esa razón Él no es tu prioridad y por esa razón Él está airado contigo. ¿Y sabes qué es lo peor, querido amigo? Es que llegará el día en el que tú quieras buscar al Señor y será demasiado tarde. Porque la Biblia dice que estarás alejado de Él para siempre. Y eso, te aseguro que es lo peor que te puede pasar. Así que mi invitación para ti también, al igual que para mis hermanos, es la siguiente: ven a Cristo, arrepiéntete, ruega para que el Espíritu Santo transforme tu vida. Termino con el argumento con el que comencé al inicio. Porque Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Tú y yo debemos imitar a Dios y buscar ser llenos de su Espíritu. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tus palabras, porque tú eres bueno con cada uno de nosotros. Yo ruego, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Familia y amigos, es un gusto poder compartir un tiempo más con ustedes. Que el Señor les bendiga y nos vemos la siguiente semana.